Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Hemos despegado. Hemos Sí. despegado. ¿Qué ¿Qué tal, Flor? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de estar acá. Veo muchas caras conocidas, muchas caras nuevas, así que muy contenta. Muy bien. Bueno, bienvenides a Antifilosofía y Birras. Los que no conocen ya les vamos a dar la chapa de nuevo, pero bueno, somos un ciclo de pensamiento, pero de pensamiento llevado fuera de la academia. La idea es que todos podamos pensar cosas que nos atraviesan a todos. Entonces es un poco desvincular a veces de conceptos muy abstractos la cosa y ir más a la experiencia, ¿no? Y hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Evaristo, que sacó este libro muy recomendable, Metafísica de la Pereza, de Editorial NED, que lo pueden adquirir. Y nada, Juan es filósofo, es escritor y nada, una persona muy divertida también. Muy bien. Gracias, cariño. Ya estás tardando en decirlo, joder. Lo más importante. Bueno ya, lo más importante. Claro, si no. Y hoy, bueno, nos atañe un poco el tema de la pereza. Veo que vino mucha gente, o sea que a todos nos mueve un poco el tema. Algo nos está pasando ahí con este tema, ¿no? De hecho, yo voy a decir que leí el libro de Juan Evaristo y justo esta semana siempre nos pasa que cuando vamos a hablar de un tema, nos pasa algo en la semana o en los días que lo estamos trabajando o investigando que tiene que ver con ese tema. Y esta semana yo he pedido una reducción de jornada en el trabajo. Muy bien. Basta. Amo mi trabajo, pero no quiero dejar de amarlo, así que también he dicho, bueno, hay que parar un poco. El libro te paró. No te el libro movió. me paró, Eso el es. tema me hizo pensar, bueno, obviamente seguido de un gran cansancio de trabajar incansablemente, que tiene que ver un poco con los tiempos en los que vivimos. Sé que no les gusta mucho a los filósofos Byung-Chul Han, sé que no es muy bienvenido en la academia, pero él habla de esta sociedad del cansancio y del rendimiento que de alguna manera... Pero ese libro es bueno. Yo creo que ese libro es bueno, es decente, no es obsceno como los otros. Pero sí. Yo quería... Zafa, el de un poco... el cansancio. Tiene ideas buenas. Sí. Yo creo que tiene ideas... Sí. Tira ahí ideas para desarrollar luego que... Un poco hoy vengo con una dedicación del programa o del evento y dedicado un poco a todos nuestros super yo, ¿no? Que nos persiguen, estos super yo sádicos que tenemos, esta voz maligna que nos dice que todo el tiempo no somos suficientes y que hay que rendir más, ¿no? Y bueno, para todos nuestros super yo, un poco esta dedicación. Y yo les quiero contar un poco en la parte personal. Siempre he vinculado un poco la pereza con algo que como que no es del orden de mi deseo, ¿no? Con algo que me da pereza, como por ejemplo, ¿viste cuando te cruzas con este señor viejo, aburrido, que tenés que hablar por una cuestión del trabajo y te saluda con este beso mucoso? Sí. Así, y te agarra el bracito y te dice, no, yo te voy a contar. Yo digo, qué pereza este señor, qué pereza el lobby me da un montón de pereza, todo lo tenemos que hacer por la cuestión laboral, ¿no? Esta cuestión de contactos y no sé qué, y estar ahí, parece que hay que estar ahí, pero qué pereza, o sea, siempre es como mi expresión para decir aquello que me mata como el latido. Siento que el latido va a 0 por hora. Sí, a mí esa expresión como que me gusta mucho. Sobre todo cuando a veces como quedas con alguien como de Bumble o de Grindr o lo que sea y lo dices, hostia, qué pereza quedar con este pavo. Como ahora me tengo que montar, que si me tengo que depilar, que si las cejas, que si me he visto, que si me ducho, ¿no? Como qué pereza. Hacerme el Mazinger para luego el lance amoroso. Pero a mí me parece muy significativa esta frase, este uso del término pereza, porque yo creo que al menos dice dos cosas. Una, que como que hoy en día hay algo específico del cansancio que tiene que ver como con un cansancio hedónico, como estamos cansados de estar siempre sometidos a un montón de posibilidades de disfrutar, de gozar, etcétera, ¿no? Que es algo que se ve perfectamente como en este supermercado que son las dating apps, como que el cansancio viene como una especie de cansancio del deseo, o viene también como con la idea del FOMO, o con la idea de cada vez que tenemos que ver una película de Netflix, como bueno, 2 horas para elegir, y luego vemos el corto de 7 minutos que ganó Cannes hace 2 años, o sea, una puta mierda, o sea, fatal. Sí.
sea, creo que dice algo de eso, de que el cansancio viene por esta sobreexposición a la seducción y a los estímulos. Y en ese sentido, claro, tú dices que cuando expresas esto de qué pereza, es porque hay algo que te mata el deseo. Me lo ¿no? mata. Porque viene este señor así como Sodún, así, tal, con la piel que se le cae a trozos y te toca. Y te deja mojado acá. Claro. Y a mí por eso me gusta pensar, al menos en el librito lo intenté hacer así, como que la pereza es una forma de deseo. Y cuando uno dice, joder, qué pereza quedar con este pavo, tiene justamente un deseo de desobediencia, un deseo de no someterse a ese imperativo del goce, a ese imperativo de disfrutar cada vez más, que parece que es, digamos, la versión que encarna hoy el super yo, como decías tú, en esta época de, bueno, como se llama a veces, de sociedad neoliberal o lo que sea. Como que la pereza es un esfuerzo por cambiar de deseo, por dejar de tener este deseo absolutamente hiperventilador y no sé, y movernos a otro espacio como de más paz, de más tranquilidad. Esto que decías un poco al principio de tu libro de por qué no pensamos en lugar de aquello que tenemos que hacer, que viene justamente como un imperativo, ¿no? El tener que hacer o el debes hacer, en un qué podemos no hacer, ¿no? O en lugar de pensar qué puede ser el hombre, más bien pensar qué podemos no ser. Hoy en día, en esta época en la que se vende justamente este empuje a la fama, empuje al éxito, todos tenemos que ser exitosos, tenemos que poder con todo, ¿no? Donde hay también una hiperactividad. Y creemos que en esa hiperactividad somos libres. También creo que hay un espejismo aquí, ¿no? Como que a veces creemos que mientras más hacemos, y yo la primera, porque de verdad que hago 508, vos sabés, mil cosas. Sí, todo el rato. Con nuestros sueños de mierda. Sí. De puta mierda. Exacto. Ahora, nuestros ligas de mierda. ¿esos sueños son nuestros sueños o son sueños que hemos comprado, ¿no? O somos sujetos de esos sueños, ¿no? O somos como una especie de objeto, perdón, de esos sueños ya soñados por otros para nosotros, ¿no? Entonces hay esta cuestión también de este llamado quizá a no hacer o a dejar de hacer, que yo lo vinculo mucho con mi madre es taoísta. Es decir, de una madre taoísta sería una hija psicoanalista. O sea, una grapa. Mi madre es taoísta. Y claro, a mí me viene mucho esta cuestión del taoísmo, de la cual yo soy síntoma, hecho carne, ¿no? De mi madre es más bien del deja de hacer, relaja, no hagas tantas cosas, ¿por qué ir tan rápido? Y yo todo lo contrario, ¿no? Voy rápido, hago todo lo que puedo. Afirmando a la madre. Lleno mi agenda. Claro, como todos, ¿no? De alguna manera somos respuesta a alguien que nos antecede. Pero claro, el taoísmo tiene esta cuestión de relega tus deseos, ¿no? Deja descansar tus deseos y reflexiona un poco, porque en ese no hacer es donde aparece algo nuevo, como decías recién, ¿no? El otro día una amiga me puso algo en el grupo que me impactó. Una compañera de un grupito que hicimos, de estudio, dice, che, nos juntamos esta semana, ¿no? Lo típico, hacemos unas birras. Y mi compañera dice, no, esta semana, otra compañera, esta semana he estado mal, prefiero estar en casa y hacer vacío. Ya luego, cuando esté mejor, nos juntamos. Ese hacer vacío fue como... Como se envasó al vacío. Se envasó al vacío. Se envasó al vacío. Voy a deshincharme. Voy a petarme así. Sí. Vale. A mí me pasó eso un poco Curioso. que hasta no encontrar, bueno, Juan es bastante workaholic, ¿no? Y me parece que por eso de alguna forma se puso a estudiar, ¿no? La pereza, para ver qué había ahí que le podía salvar de alguna forma. Pero no fue hasta que no encontré personas más maníacas que yo, o sea, estas personas que con estas euforias espectaculares por ir por su deseo, que nadie sabe qué es su deseo, pero igual la gente ahí va, esta irritabilidad, ¿no? Que reactiva, que le da a esta gente que está todo el día con su agenda toda ocupada, ¿no? Que comencé a sentir, empecé a ver reflejada mi yo de antes, ¿no? Que estaba en esta misma situación y dije, esto, ¿no? ¿Qué pasa con el no hacer? Y en el no hacer, o sea, en la experiencia de pasar a no hacer, el cuerpo te genera unas cosas horribles, o sea, el cuerpo se estremece, se tensa, los pensamientos vienen a millones, la culpa, no sé, la angustia. O sea, sí, cantidades industriales de angustia. Y de que te la culpa, ¿no? Sí. Qué culpable. Bueno, pero es como que siento que de alguna forma eso va cediendo, ¿no? Es como una cuestión de práctica no hacer también, ¿no? Ahora, y nada. ¿Qué es no hacer? Yo me preguntaba. A ver. ¿Qué es no hacer? ¿Y qué es hacer nada? ¿Es lo mismo no hacer a no hacer nada? Porque hoy en día uno diría, bueno, yo me quedo mañana en casa
no voy a trabajar, no voy a hacer nada, o este fin de no haré planes, y me quedo viendo el móvil, o me quedo viendo Netflix. ¿Estamos haciendo nada? O en realidad, en eso que creemos ocio y descanso, en realidad estamos trabajando más que nunca. Porque esta época también nos genera un poco esta trampa, ¿no? De que cuando creemos no estar haciendo nada, estamos trabajando para la industria del entretenimiento o para las redes sociales. Sí, eso Claro. ahí genera un... Sí, yo creo que ahí, a propósito de esas cosas, creo que está como muy expandida la idea de que la libertad es la libertad de elección entre muchas opciones. Y uno piensa que es más libre cuantas más opciones tiene para elegir. Pero esta idea de libertad es una idea de libertad capitalista, es la idea de libertad de Mercadona, del consumidor, ¿no? Que puede elegir hacendado, pero si va mejor de dinero, pues coge tal. Yo creo que hay otra idea de libertad que tiene que ver como, lo voy a decir como en inglés, como con el unconcern, es decir, como con no verse concernido, no verse solicitado, ¿no? Es decir, hay una forma de libertad que es tener siempre disponible la posibilidad de decir no. Y la posibilidad de decir no, por excelencia, no solo es, digamos, la gran facultad que ha habilita la filosofía, poder decir no, sino que es también la forma por antonomasia de la resistencia. Entonces, como que cada vez que olvidamos esta forma de libertad, porque tenemos esta especie de ideología capitalista en la que la única libertad que conocemos es la de Mercadona, bueno, justamente estamos como atados porque el modo en el que entendemos que somos libres, a saber, eligiendo, es decir, consumiendo, es precisamente el modo en el que somos gobernados. Entonces, como que nada nos hace menos libres que la pérdida de la posibilidad de la resistencia, que es la posibilidad de decir no, preferiría no, ¿no? Como esto del Bartleby, I would prefer not to, ¿no? Sí. Como esa cosa ahí, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo como importante a tener en cuenta. Sí, como en la economía de la libido. El otro día le decía a un amigo, estoy llevando el concepto de la economía a mi vida diaria, ¿no? Y como que en la economía, o sea, uno de los principios básicos es que si yo me invierto en una cosa, es que no puedo invertir en otra, ¿no? Algo queda por fuera. Entonces, o sea, si yo tomo esta decisión de invertir en esto, pues ya no lo voy a poder tener. Y hay una pérdida terrible, ¿no? En donde se nos dice de alguna forma, no, puedes tener todo, puedes hacer todo, puedes tener todo, y un poco con esta lógica de la competitividad, ¿no? De que si el otro tiene 5, tú puedes tener 5. Claro. O sea, si el otro es director de la compañía, tú puedes ser director de la compañía. No, hermano, hay un director de la compañía y todos los demás estamos por debajo. Y hasta que este señor no se muera, pues nadie va a ascender. Bueno, o sea, hay que matarlo a ese señor. Matemos al señor. Queremos la cabeza de todos los empresarios. Es verdad que hay como una fantasía muy perversa como de este sistema en el que estamos, que es como tú dices, la fantasía de que el deseo puede satisfacerse y pueden como que colmarse todas las demandas del deseo. Y luego también cuando, bueno, algunos teóricos, como yo que sé, la Galiardot, bueno, en fin, como gente así como con el pelo muy blanco, habla de la sociedad neoliberal, dice, bueno, una de las cosas que caracteriza a nuestra sociedad es como que de algún modo hay una especie de trasvase y la lógica capitalista, que es la lógica de crecimiento ilimitado del beneficio, entra en el espacio de la afectividad y el espacio de la afectividad de alguna forma empieza a gestionarse como un espacio productivo laboral. Entonces, justo ahí cuando eso tiene lugar, bueno, ahí es cuando todos estamos traducidos como en un capital humano, que tenemos un capital sexual, un capital emocional, un capital afectivo, y cuando salimos a la calle o a las redes, salimos a ver si podemos acrecentar ese capital. Entonces, como que todas las relaciones que tenemos con los otros son relaciones, bueno, vemos si nos renta o no nos renta estar con este tipo, nos renta o no nos renta hablar con este. De utilidad, un poco utilitario, claro, un mundo muy utilitario en el cual absolutamente utilitario. Nos relacionamos siempre entre objetos, con los gadgets, y también devenimos nosotros mismos objetos y el otro es tenido en cuenta en tanto objeto. Y claro, hay un interés donde no hay deseo. Es decir, y aquí también hay que aclarar dos cosas. Por un lado, el hecho de esta libertad ilusoria en la cual queremos vivir, en la cual en realidad quizá, al menos cabe preguntárnoslo, somos más esclavos que nunca. Kierkegaard definía la angustia como el vértigo ante la libertad, ¿no? Ante la infinidad de posibilidades. La angustia surge cuando tenemos, como decían recién,
no poca libertad, sino al contrario, demasiada. Y no sabemos qué hacer, ¿no? Y tenemos todo el mundo por delante y decimos, ¿y ahora yo qué quiero? ¿No? Porque claro, ahí es cuando te confronta con tu propio deseo también, el hecho de decir, entre todo esto que puedo, ¿qué quiero? ¿No? Un poco esta cuestión. Luego, por otro lado, ¿qué es el deseo? Creo que hoy en día también tenemos como esta ilusión o esta cuestión ilusoria, engañosa, ¿no? Entre el querer y el deseo. La industria capitalista que se funda en esta cuestión, en este circuito, como dice Paul Preciado, excitación, frustración, o que se funda en la insatisfacción constante para que justamente siempre estemos queriendo otras cosas, ¿no? Nos frustramos constantemente, no tiene nada que ver con el deseo, tiene que ver con el querer. Es como que hay un engaño. El deseo siempre, al menos desde el psicoanálisis y desde el taoísmo, en esto coincidimos, es un espacio vacío. Había notado algo muy bonito de Lao Tse en el Tao Te Ching, que dice, 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro. Se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende el uso de la vasija. Se abren puertas y ventanas en los muros de una casa y es el vacío lo que permite habitarla. En el ser centramos nuestro interés, pero del no ser depende la utilidad. Es muy bonito y se vincula mucho al concepto de deseo en psicoanálisis, que es un espacio vacío que permitiría, de alguna manera, como motor de vida, Freud decía, el deseo es el motor de la vida, justamente porque es ese vacío, como la rueda, que hace circular, que nos hace siempre estar en búsqueda de algo más, pero no de un gadget, o no de algo que podemos obtener, porque el deseo también es algo que, paradojalmente, nunca podemos obtener. No somos propietarios de ese objeto. Como que el deseo no coincide con su demanda, ¿no? Esa es la gracia. También, exacto. Que cuando nosotros deseamos algo, pensamos, quiero una cerveza. Pero entonces, cuando satisfacemos la demanda, es decir, cuando nos bebemos la cerveza, el deseo está en otro sitio. Exacto. El deseo es el resultado de la resta entre la necesidad y la demanda. Lo que no se satisface, ese resto, es el deseo. Claro. Si no, no sería deseo. Lo que se obtiene no es deseo. Por tanto, el goce sí que tiene un plus. Es positivista. Y nuestra época es súper positivista. Es tengo, quiero tener, quiero hacer. Siempre en positivo. Pero el negativo, de lo negativo, no queremos saber nada. Pero también el negativo juega un papel importante en esto, ¿no? Este vacío, este no hacer, este no ser, también son parte de la vida humana. Está la exposición de John Berger, que la fuimos a ver ahí con Francisco y con Sergio, que está muy buena en la Virreina, que si la pueden ir a ver, está muy buena esta expo. Y de ahí me fui pensando un montón, fui súper cansada, ¿no? Para mí justamente las exposiciones, o sea, si uno se da el tiempo de ir a ver el arte, uno como se deja, hay una inmersión, ¿no? En lo que te está contando el artista, que estaría bueno que practiquemos también, ¿no? Porque se haga como de alguna forma como perdido este deseo por pensar con la obra, ¿no? Y un poco él decía que en el arte había acabado la época de peregrinaje. El peregrinaje tenía que ver con ir hacia la obra, ¿no? El original estaba solo en un museo, no sé, en el Louvre. Yo vivía en Uruguay y pensaba, esta obra está allá, este original gigante, este Velázquez enorme, qué placer, o sea, qué ganas de ir a ver este original, ¿no? Porque al final las reproducciones que nos llegan nunca son el original, hay deformación en la reproducción. Entonces, como se ha perdido de alguna forma este peregrinaje hacia la obra, este peregrinaje en lo religioso, hacia el santo, ¿no? Hacia la Virgen, que se hace este peregrinaje, yo me preguntaba, porque ahora todas las imágenes nos llegan a modo de información, ¿no? Parece como que lo que contabas vos, estamos como colmando de alguna forma, en una forma como de apariencia, en donde yo conozco la obra, pero en apariencia, ¿no? En imagen. Y yo te quería preguntar, ¿qué tenía que ver? Porque dentro de este peregrinaje me surge la diferencia un poco entre la pereza y la procrastinación, ¿no? La procrastinación es mañana voy, mañana lo hago, mañana voy, mañana lo hago, y de alguna forma dejo apartado mi deseo propio
por una cuestión de que, bueno, como me conformo con la reproducción o me conformo con conocer un poquito de la obra, pero, o sea, no estoy no estoy haciendo una inmersión en John Berger o en, ¿no? En lo que me encuentro. Vamos a ver, voy a decir dos cosas. Porque, en primer lugar, yo estoy muy feliz. No sé lo que piensa John Berger, al cual amo, con esos rizos, no sé si lo habéis visto. Hermoso. Unos rizos en los que uno se columpiaría toda la vida. Un señor hermoso. Pero yo celebro con botellas de champán el fin de la peregrinación, porque creo que es un momento clave en el que el arte se independiza de su dimensión religiosa, ¿no? Creo que esto es algo que, bueno, es una reflexión muy clásica que hizo Walter Benjamin en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, según la que una vez el arte es estructuralmente copia con el advenimiento del cine y la fotografía, pierde su papel original en el espacio ritual, digamos, ¿no? Como que hasta ese momento veíamos arte como quien va a rezarle a un Cristo, y de la peregrinación, y de ahí la idea de que esa obra de arte tiene algo trascendental, tiene un valor y un pasado mítico, etc. Ahora, gracias a la imposición de la copia a través del cine y la foto, explica Benjamin, en los 30, creo que he bebido un poco de cerveza además. Podemos traer otra. No, como que el arte se desauratiza y por tanto la relación que tenemos con la obra de arte ya no es una relación de adoración, ya no es una relación de reverencia, sino es una relación por fin crítica, ¿no? Es decir, por fin podemos ver la pintura de Velázquez y no vemos un cuadro, no ante un cuadro de Velázquez empezamos a pensar, no, Velázquez era alguien tan importante hace tanto tiempo, era alguien genial, ¿no? Como que por fin tenemos una relación analítica y crítica con el cuadro. O incluso lo que plantea Duchamp, ¿no? Que ya la obra no estaría hecha para la retina, sino para recorrerla y experienciarla, ¿no? Claro, o sea, experimentarla. Eso es, claro. Sí. O sea, de un lado creo esta cuestión. Yo celebro que se haya acabado la peregrinación del arte, bueno, y de entrada porque es mucho más democrático que cualquiera pueda saber de arte sin tener los recursos económicos para ir al Louvre o para ir al Prado, ¿no? O sea, que eso es algo profundamente democrático que es genial. Obviamente, cuando uno va a la experiencia y ve ahí el Rothko y se masturba, no sé qué, pues habrá algo distinto, pero bueno. Eso de un lado, es una cosa que quería decir por un lado. Eso para quitarte la razón. Y ahora otra para darte la razón, no te creas. Yo sí que creo que hay una diferencia importante entre la pereza y la procrastinación. Me atrevería a decir casi, y esto es solo como por provocar, que una cosa es el contrario de la otra. Creo que la procrastinación suele ser resultado de un hartazgo ontológico. Es decir, tenemos tantas cosas que hacer, tenemos nuestro deseo tan solicitado por tantas cosas, porque queremos hacerlo todo. Si vamos al cine, nos perdemos Antifilosofía de Birras. Si vamos a Antifilosofía de Birras, nos perdemos la cita con este pavo. Si vamos con este pavo, nos perdemos el club de lectura. Si vamos al club de lectura, dejamos de enviar el informe. Bueno, en fin, ¿no? O sea, tenemos esta especie de saturación del deseo. Es como que no hay deseo para tanto placer. O sea, nuestro deseo no nos cabe. Alcanza, no alcanza. Claro, imaginaos la tarde de hoy. Imaginaos, estáis en puto Barcelona. Es un jueves, hace buen tiempo, es mayo. Imaginaos las miles de cosas que podríais hacer. Se van a ir, ¿no? Podríais estar nadando en el cine, vayan, por favor. follando, escuchándonos, leyendo. Se van a ir todos a follar. Se van a echar, Well, no les des idea. Good luck with your gender. You're gonna fuck tonight. Pero la cuestión, como mil cosas. No hay deseo para tanto placer. Entonces yo creo que justamente ahí de ese impasse y de que hemos aprendido a no hacer otra cosa que no sea buscar placer, ahí es cuando aparece ese día de la procrastinación, ¿no? Ese bloqueo de decir, bueno, mira, mañana, otro día, como fuera de mí, ¿no? Como una estrategia de mínima defensa antes de que la ola del placer nos ahogue y nos arrase, ¿no? Es decir, como si la procrastinación fuera el momento álgido de la subordinación en la forma del impasse, ¿no? Como del hartajo. Hartos, sí. Yo creo que eso es una cuestión. Y de otro lado, la pereza, que bueno, como todas sabéis, al menos una palabra tan profundamente demonizada, ¿verdad? De hecho, ¿no? Como viene de pigritia, que tiene que ver como con lo débil. Con la flojera. Con la flojera, justamente, ¿no? Como con ser un flojo, ¿verdad? Flojo. A mí me gustaría pensar que la pereza, a diferencia de la procrastinación, tiene un componente
político, Ujú. justamente porque tiene que ver con una cosa que, bueno, Marguerite Duras tiene una frase muy potente que dice, si tuviera la fuerza para no hacer nada, no haría nada. Dice, Ujú. como no la tengo, hago películas. Ujú. Y dice, bueno, en el momento en el que Marguerite Duras como deja un poco más de lado la escritura y empieza a hacer pues India Song, Vera Baxter, que te mueres, te desnudas allí. Bueno, en fin, empieza a hacer las películas. Y dice Marguerite Duras, dice, es lo más verdadero, c'est le plus vrai que je peux dire de toute mon entreprise. Es lo más verdadero que puedo decir de todo mi trabajo. Si tuviera la fuerza para no hacer nada, no haría nada. Como no la tengo, pues yo estoy haciendo películas, ¿no? Ujú. Pero como si la fuerza para rendirse, la fuerza para no hacer nada, la fuerza para decir que no, la fuerza para parar, Ujú. como para poner un límite, como se dice a veces, un límite absoluto al gobierno capitalista de nuestras vidas, como ahí empieza una política de nosotros mismos muy grande, de la que está por completo exenta la procrastinación. Entonces, como que yo definiría esto, ¿no? Como si la procrastinación fuera el momento policial del capitalismo, en el que estamos absolutamente desbordados por este imperativo del goce. Y la pereza fuera el momento político, porque justamente tenemos la fuerza, es difícil encontrar esa fuerza. Tenemos la fuerza para parar esta máquina que tiene como capturado nuestro deseo, ¿no? No sé. Muy interesante. Yo pensaba la procrastinación como algo que se posterga, ¿no? Pero hay algo que se posterga y me hacía acordar a Los Inmortales de Borges, cuando esta sociedad que no muere y donde la vida es eterna y claro, son trogloditas y viven como, entre comillas, animales, en el sentido que Borges dice, viven casi por el cacho de carne, donde no hay motivación, no hay nada, es como si viene algo y dice, podría ir a hacer esto, bueno, lo hago mañana. Total, la vida es infinita, que sería un poco como Borges imagina cómo sería la vida humana si no hubiese la muerte, ¿no? Esto de procrastinar tiene algo quizá de esto de postergar, de no captar que la vida es finita también y que tenemos un tiempo limitado para hacer. Y la pereza sí que la veo... perdón, ¿ibas a decir algo de la...? Sí, no, solo una cosa que mientras lo decías, no, como que la procrastinación tiene algo perverso, porque en la procrastinación claro. No haces lo que tienes que hacer. O sea, estás sin hacerlo, pero no dejas de generar culpa. Eso es como una cosa como muy perversa, ¿no? Es decir, tú procrastinas, es decir, no lo haces, te quedas sin hacerlo, pero en vez de recibir, ya te voy a parar, cariño, en vez de recibir lo bueno de no hacerlo, pues no sé, pues relajarte, quedar con una amiga, lo que sea, sigues generando culpa, sigues generando frustración. Claro, es como, hay un momento que vale, ni voy a hacer ni voy a no hacer, solo voy a latigarme, que es profundamente placentero. Claro. Como hoy ni hacer ni no hacer, hoy solo culpa y boom. Sí, sí. Y bien que gusta la culpa, bien que gusta la culpa. Es un goce. Pero es una cosa como muy perversa porque te tiene atado al sistema, pero desde su absoluto, ¿no? Como no puedo hacer nada porque ya reconozco que el sistema es absolutamente superior a mí. Es decir, ya he reconocido que he perdido la batalla, pero no soy capaz de sacar esas fuerzas del derrotado. No soy capaz de sacar esas fuerzas de la renuncia para decir, no, pues suelto la correa, ¿no? Sigo ahí agarrándome la correa. Coincido perfecto, que es perversa porque se reniega justamente esa finitud, el hecho de que hay una finitud a ese tiempo, ¿no? Entonces la procrastinación es siempre hay un mañana, siempre mañana, y hay un goce de esa culpa, porque seamos sinceros, se goza de la culpa también, es decir, se goza del latigazo. Aquí está la exposición de Sade en el CCCB, los invito a todos. Si queréis gozar de un latigazo profesionalmente, just go. Sí, eso pasa, y no solo en el Sade, es decir, no solo pasa en el sadismo o en la perversión, pasa en la neurosis obsesiva, por ejemplo, también, ¿no? El neurótico obsesivo vive culpabilizado, o sea, Hamlet, pongamos que para mí es un poco el paradigma del neurótico obsesivo, que se le aparece el padre muerto y le dice, tienes que vengarte de aquellos que me han hecho mal, esa culpa, ¿no? Tengo el que padre muerto, padre. El super yo muerto, aparece todo, es impresionante. Como que Hamlet es el gran procrastinador, ¿no? Porque en toda la obra nunca hace un pasaje al acto, o sea, nunca lleva ahí a matar, ¿no? Todo el tiempo va, no, lo voy a hacer luego, no, espérate, ahora voy a ver un teatrillo, no, espérate, ahora tengo que contestar unos WhatsApps, ahora a ver si lo mato, pero más tarde. Claro. Me gusta que hayas tomado la peregrinación como religioso,
Pero no lo es, cariño. Me encantó. Sí, sí, sí. Yo creo que lo es. Sí, Vale. pero yo hoy lo había vinculado más como el camino, ¿no? Ah. Como el camino de alguna forma hacia el deseo, ¿no? Y entonces yo pensaba que en el camino, o sea, en el peregrinaje hacia mi deseo, o en el camino, voy a sacar la palabra peregrinaje porque trae dificultades, pero en el camino hacia el deseo hay como cierta actividad, pero una actividad con escucha y con una actividad con escucha es como una actividad receptiva a la vez. Es como hay una escucha, hay una recepción, yo voy viendo qué me va pasando en el camino, voy planteándome si ese deseo es realmente mi deseo. Entonces, o sea, ahora que todo viene hacia nosotros y todo lo podemos comprar en un clic y me lo trae ahí, no sé, Amazon o quien sea, no hay como no hay una búsqueda activa que no tiene que ver con matarme por ir hacia el deseo, sino que en este camino hacia mi deseo encuentro obstáculos, encuentro dudas, encuentro, no sé, problemas, gente que me quiere atrapar, la bruja, el ogro, gente que me ayuda. De alguna forma, este camino hacia el deseo, se abre una posibilidad de escucha. Entonces, es como este vacío proactivo, ¿no? Es como... Exacto, un vacío activo, motor de vida, como decía Freud, y pura posibilidad, pero nunca algo que podemos tener. Y esto es lo que ha sabido hacer este sistema neoliberal, la lógica del sistema neoliberal que se basa en esto, en hacernos creer que el objeto del deseo existe en el mundo real. Y es un objeto material, ya sea una persona, ya sea un gadget, ya sea un ordenador, un teléfono móvil o lo que sea, ¿no? Y en realidad el deseo siempre vacío, siempre es algo que se escapa, sí, siempre es algo que no está. Por eso es activo, porque nos mantiene en marcha. Sí, nos dicen que el deseo se puede colmar de forma inmediata, ¿no? El tema de la inmediatez. La instantaneidad. La instantaneidad, ¿no? Que la hemos hablado. ¿Y qué pasa con este camino que me llevaba hacia un deseo mucho mayor, ¿no? Hoy en día, de alguna forma, pensarnos a mediano o largo plazo a veces cuesta, ¿no? Antes era como muy fácil, tú, o sea, ya había como te tenías que casar, tener hijos, conseguir la casa, no sé qué, y había como un camino marcado de alguna forma, no sé qué. Hoy, en realidad, que ya no, o sea, tenemos la posibilidad de dudar y tenemos la posibilidad de crear nuestro propio sentido y de generar un deseo más original, más propio, ¿no? De alguna forma la publicidad nos dice que lo podemos tener, ese mismo deseo original, auténtico, que tanto nos interesa, porque nos interesa ser todos re auténticos todo el rato, lo podemos tener ya. Entonces, ¿qué pasa con este espacio? ¿Qué pasa con este camino? ¿No hay ahí también escucha? ¿No hay ahí también pereza en el sentido de pararme a pensar de será o no será? O sea, ¿qué pasó con este lapsus que de alguna forma hoy en día se nos ha sido quitado por obtener todo ya, ¿no? Sí, yo creo que si reconocemos esto que he comentado antes, es decir, que en tanto empresarios de nosotros mismos somos una suerte de gestores de nuestro deseo, que tratamos siempre de algún modo de aumentar nuestro capital sexual, nuestro capital emocional, etc. Hay algo que para nosotros y que para todo empresario es absolutamente insoportable, que es la no planificación. Es decir, que haya una parcela de la posibilidad que escape a lo previsible y a lo planificable. Otra forma de decir esto, quizá en términos más fenomenológicos, lo que sea, es más cerveza aún. Esto es como increíble. ¿Querés agua? Increíble, dame. Tenemos mami, sin alcohol también. Dai. No, o sea, esto en otros términos sería señalar como que no soportamos la alteridad. Es decir, ese espacio que está fuera de nuestro control, ese espacio de experiencia en el que somos absolutamente vulnerables, en que estamos expuestas como fuera de nosotras mismas, en el que no sabemos lo que va a pasar y por tanto lo que puede pasar puede traer lo mejor y lo peor, pero en cualquier caso viene a hacernos temblar, viene a desestabilizarnos. Esto, que algunos filósofos de Vidal, Levinas, dicen que es por antonomasia la experiencia, ¿no? Como etimológicamente experiencia tiene que ver con experellas, ¿no? Como con salir de los límites, salir de uno mismo. Esto es lo que se vuelve insoportable. Entonces es como muy curioso
porque estamos en una sociedad que siempre hace una especie de capitalización de la experiencia, ¿no? Incluso están estos regalos donde te regalan una experiencia, ¿no? Te regalan una experiencia de riesgo y te vas ahí a tirarte, no sé, te vas al Barracín a lanzarte a un pueblo, bueno, no sé, a hacer cosas de eso, ¿no? Como un momento en el que se trata de capitalizar la experiencia y regalar experiencias y viajes y vivir, no sé, todo para darse al alcohol. Pero al mismo tiempo, o sea, en el momento de máxima promoción de la experiencia, parece que la experiencia, que es aquello que habría de venir a cambiarlo todo de una vez por todas, aquello que habría de venir, en tanto que fuera de nuestro control, a plantearnos nuestras bases y nuestros valores. Parece que ese momento, claro, ya aceptarnos. Parece que ese momento de experiencia está como ocluido, como cancelado. Entonces, bueno, es un poco una mierda, ¿no? Porque estamos en una sociedad donde todo el mundo está deseando, gozando, cumpliendo sus sueños, celebrando, etcétera, etcétera, ¿no? Personalizando al máximo su deseo, como decías. Pero de otro lado parece que no hay ninguna experiencia genuina porque todo está ya programado. No hay autenticidad. Bueno, todo está programado y todo está conducido a una especie de, sí, no hay singularidad. de maximización. Entonces, es fundamental. O sea, creo que es como el núcleo de esta charla. Está ahí como y en psicología utilizaríamos el término de ego o de yo. Es decir, vivimos en una época muy yoica. Es verdad que hay un imperativo súper yoico que siempre está, que nos da latigazos, sade que tenemos todos dentro, que dice goza, goza, tú solo goza, ¿no? Eso es verdad que existe y está aquí. Pero también es cierto que hay un yo muy grande. ¿Qué es el yo? Bueno, el yo es esa instancia, digamos, que se asociaría más a la conciencia. Y creemos, hoy en día, después de que Freud dijera, hace muchos años ya, el yo no es amo en su propia casa, que fue el tercer golpe contra el narcisismo de la humanidad. Freud dice, el primero fue Copérnico, que la Tierra no era el centro del universo. Chicos, I'm sorry, pero no somos el centro del universo, qué pena. Primer golpe contra el narcisismo de la humanidad. El segundo, Darwin, no venimos de los dioses, venimos del mono. Qué palo, en serio, no venimos de los dioses, otro palo. Y el tercero lo da él mismo cuando dice, el yo no es amo en su propia casa. Por tanto, esto tiene que ver lo que decía. Exacto. Yo soy una fachada. Eso es una puntita ahí, una punta del iceberg. Sí. Dale. Y claro, esto tiene que ver con el yo. Hoy creemos que de todo somos conscientes. Todo lo podemos planificar. Todo puede quedar bajo el control de nuestra conciencia. Todo puede quedar bajo nuestro poder, ¿no? Y es como, no. Mientras más creamos en eso, más frustrados viviremos. Porque en realidad, el yo o la conciencia, si es el 10% de todo lo que sucede, de todo lo que experimentamos, de todo aquello que nos entra en el sistema perceptivo y luego pasa a lo que es la experiencia, ¿no? Es nimio, pero sí que está esta cuestión egocéntrica del empuje al éxito, que tiene que ver con esto, yo quiero ser el mejor, sí. Esta competitividad que favorece siempre el neoliberalismo, ¿no? De quién es el mejor, quién es el más exitoso, quién tiene el mejor coche, quién tiene el mejor trabajo, quién gana más. Siempre estamos compitiendo entre nosotros, ¿no? Siempre. Esto es muy yoico. Sí. Pero claro, todo esto está sustentado en esta cuestión que bien dices de no soportamos nada que tenga que ver con lo desconocido, con lo negativo, como decíamos antes, no negativo de malo, sino de lo que queda por fuera de este positivismo eufórico, maniático, ¿no? Sí, queremos la fórmula, ¿no? Como en pandemia me puse a hacer 3 abdominales, entonces ahora tengo que ser el mejor influencer de fitness del mundo. Entonces en pandemia me puse a cocinar pan, hago el mejor pan y lo muestro a todo el mundo. O sea, hay como de alguna forma, este llamado a ser todos Mark Zuckerberg o a ser todos... voy a lucharme otra vez. Claro, hacer todos influencers porque todos tenemos que ser originales y todos nos tenemos que mostrar todo el rato. Y lleva un montón de trabajo cuidar la apariencia y construir una imagen. Lleva un montón de trabajo. No hay lugar para la pereza, ¿no? Y de alguna forma esta cuestión de no trabaja para ti mismo, estás trabajando para ti, no sé tu propio jefe, estás trabajando para claro, pero lo que queríamos era sociales. No tener jefes, no ser nuestro propio jefe. Claro, yo como jefe me odio. Ahora somos todos jefes, ¿no? Como hemos llegado a lo que no queríamos llegar. Un poco eso que también no, lo que quería retomar era que en la antigüedad sí que la pereza, pues Aristóteles no trabajaba, chicos, o sea, no, obviamente, obvio que no trabajaba. Debería estar en el McDonald's. Pero hablaba de la pereza, claramente. Entonces este señor tenía sus esclavos que trabajaban por él, obviamente, qué horror trabajar,
pero sí también le parecía un horror la pereza, en cuestión de que le parecía un horror, por ejemplo, imagínense si le hubiesen dicho no podés pensar o no podés tener actividad, o sea, actividad. Entonces, de alguna forma, sí que en la antigüedad, o sea, la pereza iba como en contra, sería como el contrario de la actividad, no del trabajo, ¿no? Pero ahora que todos trabajamos y parece que tenemos que trabajar para vivir, para ganarte el pan, ¿no? El pan y el vino, hay que ganarse trabajando. El pan para llevarle el pan y el vino a mis hijos, hay que trabajar. De alguna forma, esta pereza pasa a ser como el peor tabú de nuestra sociedad. Pero sí que es importante, yo creo, en esto también distinguir lo que es el trabajo del empleo, ¿no? El empleo es una cosa y el trabajo es otra cosa. Porque hay una cuestión de trabajo en donde yo de alguna forma estoy en este camino hacia mi deseo y sí que hay una actividad, ¿no? Quizás una actividad mental, quizás una actividad conflictiva o lo que sea, en donde yo voy de alguna forma a buscar esto que deseo. Por más que este que deseo quizás es trabajar 2 horas al día y ya está, ¿no? Pero hay de alguna forma una construcción de una actividad que no tiene que ver con el empleo. A mí, la verdad que estar empleada no me gusta. No sé a ustedes, pero a mí el empleo no me gusta. Si bien ya... Mi jefe me debe estar mirando le mando un abrazo. Si bien... Hola, Alfredo. Hola. Pero de alguna forma el trabajo sí que me llama. Me llama, o sea, el trabajo, la actividad sí que me llama. Es como que de alguna forma el movimiento, ¿no? El movimiento me llama. Y quizás muchas veces no tiene que ver con el exponer mi trabajo, ¿no? Porque también es esto. Ahora, tipo, tenés que rentabilizar todos tus hobbies, tenés que rentabilizar todo lo que te gusta hacer. O sea, parece que ahora, sos bueno jugando al ping-pong. Pero ¿y por qué no te anotás en una competencia de ping-pong y te ganas unos mangos? ¿Por qué no haces un podcast sobre ping-pong? También. Te haces youtuber, ¿no? Como claro. Enseña a jugar hagamos un podcast de ping-pong. Ahora, esto no nos va a dar tiempo porque ya tenemos que ir cerrando porque han pasado 40, o sea, ir cerrando, no digo cerrar ya, pero máximo 5 minutos más. Pero esto, Paul Lafargue, que era, si no me equivoco, el yerno de Marx, en el libro del derecho de la pereza, dice que él creía que en una época en la que se hubiesen generado suficientes máquinas, ¿no? En la época después de la revolución industrial y tal, el ser humano iba a tener la posibilidad de trabajar 3 horas al día, ¿no? ¡Vamos! Cosa que no ha pasado. ¿Alguien trabaja 3 horas al día? Levante la mano. No, ahora hay inteligencia artificial y hay más trabajo. Chicos. Oye, ojito con Paul Lafargue, ¿eh? No. Yo creo una cosa que decía. Bueno, hombre, él tiene razón. Podríamos trabajar 3 horas al día. Tiene mucha razón. Pero no pasó. Eso no pasó por otra cosa. No, claro, pero porque en una sociedad capitalista lo importante es que el trabajo contribuya al capital, no a la reproducción de la vida. Entonces, mientras la idea sea acumular beneficio, vamos, o sea, por mucho que se desarrollen las máquinas, vamos a seguir trabajando y subiendo y sufriendo el escarnio del desempleo, porque la idea no es que la vida sea mejor, sino que el capital sea mayor. A mí, una cosa de lo que decías de Paul Lafargue, y a ver si lo sé conectar con lo que señalabas. Increíble. El derecho a la pereza, que, ojito, se escribe como en 1883, o sea, como que ha llovido un montón. Pero una de las cosas que dice Paul Lafargue, dice, la fuente de todas las miserias sociales de nuestro sistema no es tanto, explica, la explotación, o que haya una desigualdad de clase, etc. Dice, el mal principal, dice, es que los trabajadores están enamorados de su trabajo. Yo creo como que es un texto que habitualmente se recuerda porque es una de las primeras propuestas de acortar la semana laboral, como luego Bertrand Russell lo haría como unas décadas después en In Price of Idleness. Pero Paul Lafargue señala ya que el problema del capitalismo, es decir, el problema del trabajo y el problema de la pereza, es un problema del deseo. Como que estamos enamorados de nuestras propias cadenas. Como si el amor por nuestro trabajo, que es, como tú muy bien señalabas, el amor por nuestra identidad, el amor por el reconocimiento social, el amor por todo lo que hemos conseguido sacrificándonos, fuera justamente un deseo de aquello que Etienne de la Boétie llamaba servidumbre voluntaria, ¿no? Y en ese sentido, creo que esta distinción que tú estabas haciendo entre empleo y trabajo es muy provechosa
Porque, por supuesto que todos nosotros, etcétera, o todas nosotras tenemos un empleo y solo hay que ir a LinkedIn para ver el empleo que tenemos, bueno, con un poco de ketchup y salsa para que parezca aquello un poco más esplendoroso. Pero el problema no es tanto que en el empleo, en esas 8 o 9 horas al día estemos explotadas y estemos aburridas en la oficina o lo que sea. El problema es como hoy en día la lógica del trabajo es ubicua, es decir, que aunque salgamos del trabajo y cerremos el ordenador en la oficina, todos los modos que tenemos de relacionarnos con nosotros y con los otros tienen que ver con formas de trabajo, porque tienen que ver con formas de incremento de capital. Es decir, la idea de vamos a hacernos unas fotos, vamos a subir unas stories, o vamos a hacer unos vídeos para TikTok, vamos a echar unos likes, esos son formas de incrementar nuestro capital sexual, incrementar nuestro capital social, incrementar nuestro capital afectivo. Los modos que tenemos de elegir si hoy vamos al cine o venimos a Cronopios o quedamos con no sé quién, son modos también de incrementar nuestro capital simbólico para luego hablar con alguien y poder exponer ese capital Ser interesante. simbólico. Entonces, digamos, como que ahí está lo perverso, en que hay un momento en que ya no dejamos de trabajar. O sea, en el que ese amor por el trabajo satura todo el espacio de la vida, ¿no? Entonces, en el momento en el que no somos capaces de hacer algo que no contribuya a un rédito, que no sea rentable, bueno, es el momento donde esta especie de pasión furiosa, dice Paul Lafar, pasión furiosa por el trabajo, bueno, puede como devorar toda nuestra vida, ¿no? Donde estamos dispuestos ya a sacrificarlo todo por Ahí está, eso. El trabajo tiene esta dimensión sacrificial que también tiene algo que ver, cumple una función comunitaria de entrada, en el sentido, esto ya lo largo igual para el debate, a ver qué pensáis, pero me imagino, ¿no? Un médico, supongamos, por poner un ejemplo, tiene algo de servicio a la comunidad, tiene algo de dejo de lado mi ego, dejo de lado mi gozo de quedarme viendo Netflix todo el día en mi casa y hago algo por otro. Ayudo al otro a sanar, esto como paradigma del trabajo, pero da igual, hay miles de formas de ayudar a otros. Pero el trabajo tendría originariamente esta dimensión de salir de uno para llegar al otro y ayudar a la comunidad, si no, no habría comunidad. El tema es que hoy en día no solo tenemos esta cuestión entre empleo y trabajo, sino que también trabajamos para las redes sociales, trabajamos para Netflix, trabajamos para, bueno, un montón de una maquinaria, ¿no? Que está constantemente haciéndonos trabajar cuando creemos que estamos siendo libres. Ese gran engaño. Y luego, para cerrar y continuar el debate, porque queremos escucharlos y bueno, y seguiremos, ¿no? Esto que hemos hablado del ego, de la cuestión del empuje a la fama, al éxito, de la competitividad, es muy occidental. En Oriente, es verdad que esto no ha sucedido así, pese a que igual, si es que sigue existiendo Oriente, ¿no? O sea, es decir, de alguna forma Occidente ha eclipsado un poco a Oriente, al menos en los últimos años eso ha ido pasando en aumento, pero sí que me parece que en Oriente, justamente, o al menos el taoísmo, como decía antes, tiene esto de justamente promover lo contrario, el no hacer. Y quería cerrar con una frase de Lao Tse, que es como la Biblia oriental, ¿no? Hace poco tuve un sueño en el que, bueno, se destruía la ciudad, empezaba a explotar la ciudad y explotaba. Wow. Sí. Y yo llamaba a mi familia para ver cómo estaba. La familia. Sí, era literal. Bueno, sí, las torres de Villa Olímpica, todo eso se caía. Y yo estaba y digo, ¿qué hago? Llamaba a mi familia y decía, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé qué. Y cuando llamaba a mi hermano que estudia, bueno, bastante cuestiones orientales, me decía mi hermano, estoy bien, vamos hacia el oriente. Y ahí me desperté, ¿no? Y eso me quedó como... ¿Qué quiere decir? Google Maps, Oriente, llévame. Tengo que coger una Cultra, voy. ¿Cómo se va? Oriente? Joder, no tengo joder. Skyscanner, buscando vuelos. Ya me voy a la India. Total. Bueno, y para cerrar y dar pie al debate, quería leer esta frase de esta Biblia oriental, ¿no? El sabio no hace nada y todo lo logra. El Tao no hace nada y sin embargo nada queda sin hacer. Por eso el alma sabia hace sin hacer, enseña sin hablar. Y así, el alma sabia avanza dejando atrás el ego. ¿Para qué desprenderse del ego? Para conservar lo que precisa el alma. Y ya. Muy bien. Muy bonito. Lao Tse. Muy bonito. No mío, Lao Tse. Es Lao Tse. Pero engloba un poco lo que... Bueno, sabemos que subir toda montaña es como difícil, ¿no? Hay que escoger las montañas también, ¿no? No escoger todas las montañas de alguna forma que nos plantea el capital
o la publicidad o lo que sea. Tampoco, no sé, por mi parte tampoco es que voy a decir, bueno, ahora hagamos la pereza, seamos como el perezoso, ¿no? Como el perezoso, o sea, dejemos de hacer, o sea, no cumplamos de alguna forma nuestro deseo, ¿no? O no hagamos nada por... O sea, pero vamos a ver una cosa. A ver. Es que, I mean, we're missing something here, ¿eh? Ayúdanos a no hacer nada. O sea, yo no sé si la pereza tiene que ver tanto con no hacer cuanto con hacer la nada. Es decir, no sé si la pereza tiene que ver más bien con separar, si acaso es posible, y ya sé que estamos cerrando, voy a ser breve. No, tranquila. Separar, si acaso es posible, nuestra actividad, el ensayo de nuestras vidas, de las funciones, los fines y los réditos con los que habitualmente se miden. Agamben, cuando habla de inoperancia, dice, es que no es cuestión que de repente no hagamos nada, no es cuestión de que de repente sea como una especie de inercia en la que nos quedamos todos como tumbadas ahí en la playa. Seamos objetos. Por supuesto que podemos seguir explorando nuestro deseo, salir a bailar, salir a pasear, ver a gente, ir al cine, crear escribir, juntos, etcétera, etcétera. Pero imaginemos todas esas actividades, cocinar, tocar algún instrumento, cantar, todas esas actividades, más allá del espacio profesional, que es el único en el que cada vez más solo las concebimos. O sea, como que cada vez cocinamos menos en casa y cada vez hay más masterchefs y más restaurantes. Cada vez tocamos instrumentos en casa por puro placer, aunque seamos una mierda de músicos, pero hay más conciertos en directo. Como que muchas esferas que son parte de la vida se profesionalizan y se capitalizan. Total. Entonces, en ese sentido, yo creo que la pereza, y disculpad este último exordio, no tiene tanto que ver con no hacer nada, sino con hacer la nada. Es decir, con encontrar un espacio para la vida que no esté mediatizado por su productividad y su rentabilidad. Como que ahí estaría el camino, encontrar un cuerpo activo, un cuerpo ocioso, un cuerpo gozoso, que baile, que cante, que pasee, hasta cansarse, hasta quedar agotado, sin que ninguna de esas actividades tuvieran un rédito directo, sino que fueran solo, por así decir, me estoy poniendo un poco cursi, una celebración de la vida y una celebración de los otros. O sea, yo creo que eso es lo que hemos perdido y nada nos hace más pobres que entender que nuestra vida es una pura cuestión como nutritiva, o sea, comernos ahí el pan precongelado, y que nuestro trabajo es el espacio donde tenemos que cantar, bailar, escribir, coordinar, calcular, etcétera, etcétera, ¿no? Como que si de repente todas esas dimensiones de la vida se han convertido en dimensiones del trabajo. Y eso es verdaderamente una pobreza y no una pereza. Hermoso. Pobreza espiritual. Total. Sí. Bueno, abrimos debate, Abrimos abrimos la democracia. A ver, Ahora ensayamos la democracia, como dice Flor. Hay varias preguntas que